Al libro de Primera de Samuel, capítulo 14. Primera de Samuel, capítulo 14. Te comento que llevo en el libro de Primera de Samuel aproximadamente 6 meses y no puedo salir de él. En mi devocional diario Dios ha estado hablando a mi vida, y hoy quiero compartirte algo que Él ha estado hablando durante las últimas 2 semanas a través de la vida de un joven llamado Jonatán. Primera de Samuel, capítulo 14, del 1 al 15, vamos a leerlo. Dice: cierto día. Si traes Biblia física, encierra esa palabra porque es clave. Cierto día, Jonatán le dijo a su escudero: ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres acamparon en las afueras de Gibea, alrededor del árbol de granadas de Migrón. Entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote, que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Ahitob, hermano de Icabod. ¿Cómo no escuché estos nombres antes de ponerle Manuel a mi hijo, verdad? Hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote del Señor, que había servido en Silo. Nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita. Qué increíble. Y Jonatán está por hacer algo sin precedentes, pero nadie se daba cuenta. Verso 4: para llegar al puesto de avanzada de los filisteos, Jonatán tuvo que descender entre 2 peñascos llamados Bosés y Sene. Un peñasco estaba al norte frente a Micmas y el otro estaba al sur delante de Geba. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos, dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Paréntesis. Necesitamos tener este tipo de escuderos en nuestra vida. Necesitamos de tener este tipo de amigos en nuestra vida que le creen a Dios para lo que Él tiene para nuestra vida. Continuamos. Muy bien, le dijo Jonatán, cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, quédense donde están, o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron: miren, los hebreos salen de su escondite. Entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán: suban aquí y les daremos una lección. Vamos, sube detrás de mí, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Así que escalaron usando pies y manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron a unos 20 hombres en total, y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de 1/4 hectárea. De repente el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto que los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos del asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Vamos a orar. Padre, te damos 1000 gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias por el tiempo que pudimos pasar como familia, adorándote, exaltándote, Señor. Y ahora en este momento te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón. Señor, te pido que esta mañana seas tu Espíritu Santo despertando nuestro espíritu, que la llama y el fuego de nuestro espíritu se avive, Señor, que los huesos revivan, que hoy vuelvan a la vida, Señor, que el día de hoy seamos no solamente confrontados por tu palabra, sino que seamos inspirados a través de tu palabra, Señor, para seguir caminando a esa vida que tú has diseñado y has planeado para cada uno de los que estamos hoy aquí. Señor, háblanos, dile a Dios: háblame, Señor, el día de hoy. Estoy dispuesto a escuchar tu palabra en el nombre de Jesús, amén. Te pongo un poco en contexto porque entramos a media película. Está Jonatán saliendo del campamento sin que su padre Saúl se dé cuenta que está abandonando el campamento. Campamento que tiene algunos días muerto de miedo.
En esta temporada Israel está experimentando su primer reinado. Israel pidió un rey, Dios les dio el rey que pedían, el rey Saúl. Pero en este momento el rey Saúl no está viviendo la mejor de sus temporadas. Está viviendo una temporada de inseguridad, está viviendo una temporada de temor, y los filisteos se han levantado en contra del pueblo de Israel. Ahora es importante entender, en el capítulo 13 nos da los detalles de esta batalla y qué es lo que está pasando. El pueblo de Israel no solamente era mucho más numeroso que el pueblo de los filisteos, no era solamente mucho más numeroso que el pueblo de Israel, sino que también tecnológicamente, en armas, en milicia, eran muchísimo más preparados que los israelitas. Los filisteos tenían cautivo el trabajo de la herrería. Entonces los israelitas tenían que adquirir sus armas de parte de los filisteos. De hecho, las herramientas que tenían los israelitas para la agricultura, todo lo que ellos usaban, las herramientas, tenían que mandarlas con los filisteos para que ellos afilaran el azadón, el trinche, la pala, el pico, todas las herramientas que ellos pudieran usar, las mandaban con los filisteos. Los filisteos tenían cautivo ese nicho, y luego le regresaban ya sus herramientas de trabajo. Pero obviamente los filisteos no les iban a vender armas a los israelitas. Era una forma en la que los filisteos tenían el control sobre otras naciones. Entonces se cree, de hecho los estudiosos creen que en esta batalla las únicas personas que realmente contaban con una espada, con armas para la batalla, eran Saúl y Jonatán. Pero el resto de los guerreros, esos 600 hombres que dice que estaban con Saúl, realmente tenían herramientas de trabajo que las habían convertido en armas. Imagínate, era un trinche y le cortaban 2 picos, se quedaron con uno y esa era la lanza. Era una pala que le quitaban la pala y se quedaron con un garrote. O sea, realmente no eran herramientas de batalla. Y te cuento todo esto para que podamos entender la inferioridad en la que se encuentra el pueblo de Israel. Porque Saúl, quien era un hombre fuerte, quien era un hombre grande, nos podemos ir de boca y juzgarlo y criticarlo, pero la realidad es que sí estaba en una escena bastante desfavorable. Se encontraba en una gran desventaja. Y el capítulo 13 nos podemos dar cuenta de esos detalles. Lo puedes leer en tu casa, léelo en tu casa, de cómo realmente el pueblo de Israel se encontraba en una gran desventaja. Se encontraba en una situación que estaba tan desesperado el rey Saúl, que estaba esperando que llegara Samuel el profeta para que hiciera un sacrificio. No llegaba Samuel el profeta y dijo: ¿sabes qué? Yo voy a hacer el sacrificio. Y tomó un rol que no le correspondía y empezó a tomar decisiones influenciadas por su inseguridad y por su desesperación. Pero en el verso 14, en el capítulo 14, verso número 1, inicia este capítulo diciendo: cierto día. Cierto día. No dice qué día, no dice el 1 de enero cuando se hicieron nuevos propósitos, no dice cierto día el día del jubileo, no dice cierto día el día de su cumpleaños, no dice cierto día cuando cerró el congreso, no dice cierto día cuando iba terminando el encuentro. No, fue un día común y corriente, fue cualquier día. Un día que quizás para el resto del pueblo parecía simplemente un día más, pero alguien decidió que ese cierto día era necesario tomar una decisión diferente. Alguien ese cierto día se cansó de vivir bajo la opresión. Ese cierto día alguien se hartó de ver que nadie le estaba poniendo solución al problema. Ese cierto día alguien se hartó de vivir escondido. Alguien cierto día se cansó de vivir esclavizado y decidió hacer algo diferente. Y quizás, familia, tú llevas ya algunos días, algunos meses,
algunos años o una vida viviendo bajo opresión, viviendo bajo esclavitud, viviendo bajo derrota, viviendo bajo temor, viviendo bajo fracaso, viviendo bajo opresión. Pero quiero decirte que hoy puede ser ese cierto día. No es un día especial, es un 13 de julio cualquiera, ¿verdad? Ni siquiera es 12 de julio que cumplió años la Rufer, sería más especial. Pero es un día cualquiera para cualquier persona, pero hoy puede ser el cierto día en el que tú decides levantarte y decides no vivir más en la circunstancia y en la situación que has estado viviendo, quizás de conflicto en casa, quizás de rebelión con los hijos, quizás de problemas de salud, quizás de problemas económicos, quizás de un desierto espiritual, y dices: basta hoy, cierto día es hoy en el que me voy a levantar y le voy a creer a Dios para hacer algo diferente en mi vida. No me voy a acostumbrar a estar aquí. El resto de los soldados se han acostumbrado a vivir así, pero yo ya estoy cansado de vivir de esta manera. Y quizás tú estás como Saúl, porque Saúl pudiera decir en este momento: sí, estamos viviendo en opresión, pero no ha sido porque no he hecho nada. Porque Saúl estaba tan desesperado que empezó a tomar roles que no le correspondían. Él era un rey y quiso ejecutar roles de un sacerdote, para lo cual no estaba preparado. Ahora, ¿es un problema ante la ley que el rey haya querido ser sacerdote? Sí. Pero el verdadero problema no era ese, porque el mismo David formaba parte en un futuro de los sacrificios, de los holocaustos. El problema era la motivación del corazón de Saúl. Saúl ofreció ese holocausto no como un acto de adoración y de fe, sino como un acto de desesperación, como un acto de miedo. Pero ¿sabes qué? Dios no responde a nuestros actos de temor, Él responde a nuestros actos de fe y de adoración. Y el problema con Saúl es que su inseguridad, porque dice en el capítulo 13: cuando vio Saúl que todos los soldados estaban desistiendo, se estaban llenando de miedo, tuvo una reacción de pánico, tuvo una reacción de temor y fue y hizo el holocausto. No fue una acción de fe, no fue una acción de obediencia, no fue un acto de adoración. Y quizás tú y yo hemos estado tratando de hacer ciertas cosas para cambiar nuestra situación, pero no le hemos estado dando al clavo porque la motivación de nuestro corazón no ha sido la correcta. Y vamos a ver cómo cierto día finalmente alguien tuvo una fe viva. Porque me impresiona esto: Saúl tenía 600 hombres, Jonatán tenía un escudero. O sea, los 600 hombres no era más de lo que tenían los filisteos, pero sí era más de lo que tenía Jonatán. Y no solo eso, Saúl dice que tenía a Ahías, el sacerdote, que tenía el efod. O sea, en otras palabras, que tenía todo lo espiritualmente correcto, y aún así no supo usarlo a su favor. Me pregunto cuántas veces nosotros tenemos todo lo espiritualmente correcto. Tenemos la palabra, tenemos nuestra reunión de hogar, asistimos los domingos, servimos en un ministerio, pero solamente es un adorno de una fe muerta y no de una fe viva y una fe audaz. El título de la conferencia del día de hoy es Fe audaz. Fe audaz. ¿Sabes que hay fe viva y hay fe muerta? Dice, porque una fe sin obras es una fe muerta. Y me temo que muchos de nosotros a veces estamos caminando en una fe muerta, que nada más cree en Él, pero no le cree a Él. Y hay una gran diferencia entre creerle a Él, a creer en Él y creerle a Él. Y es necesario creer que Él existe, pero no es suficiente, debemos de creer en Él. Audaz, ¿qué significa? Audaz significa que es capaz de emprender acciones poco comunes. Saúl estaba haciendo lo que comúnmente él veía, pero Jonatán estaba haciendo algo poco común.
Y mira lo que continúa diciendo sobre la definición de audaz: sin temer a las dificultades o el riesgo que éstas implican. No sé si has notado, pero en muchas ocasiones, inconscientemente, nosotros asociamos la fe como algo que hace las cosas difíciles algo fácil. O sea, queremos tener fe porque si tuviéramos fe, entonces esta dificultad que tengo no sería tan difícil. Inconscientemente, aunque digamos que no, de esa manera pensamos: es que si yo tuviera fe no me estuviera estresando sobre esta situación porque esto ya se hubiera solucionado. Si pensamos, mi fe hará que el matrimonio se arregle fácil. No, tu fe no va a hacer que el matrimonio se arregle fácil. Tu fe te va a hacer prevalecer aunque el matrimonio no se arregle fácil. A veces pensamos, mi fe hará que este problema económico desaparezca fácil. No, mi fe no va a hacer que el problema difícil se haga fácil. Mi fe hace que el problema imposible se haga posible. Entonces la fe no hace cosas difíciles fáciles, hace cosas imposibles posibles. La palabra nunca nos enseña que si tenemos fe haremos lo difícil fácil. Dice, para el que cree todo lo es posible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Y quizás te has detenido ahí a la orilla de creer porque estás esperando que las cosas difíciles se hagan fácil. Pero la fe no hace cosas difíciles fáciles, hace cosas imposibles posibles. Un hombre de fe no enfrenta menos dificultades, enfrenta las mismas dificultades, pero hace lo que parece imposible algo posible. Y me pregunto cuántos de nosotros tenemos una fe muerta porque estamos esperando que lo difícil se vuelva algo fácil. Pero la fe nunca ha hecho lo difícil fácil, ha hecho lo imposible posible. Hoy quiero animar tu espíritu, quiero despertar tu fe, quiero recordarte: no hay nada imposible para Dios cuando una fe audaz se despierta en nuestro corazón. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, el enemigo me ha pedido zarandearte, y yo le he pedido que no te zarandee tan duro. No le dijo eso. Le dijo: y yo le he pedido que tu fe no mengue, que tu fe no flaquee. Porque Pedro, la fe no hará tu tribulación más fácil, sino hará que la venzas aún cuando parece imposible. Israel tenía días atemorizado por la situación que verdaderamente no era nada fácil. Si lo vemos desde lo punto lógico, no era fácil. No eran suficientes guerreros, no tenían las armas adecuadas para pelear. Realmente estaban en una gran desventaja. Y esta situación no se haría fácil. Esta fe audaz de Jonatán no hizo que los filisteos dijeran: ah, no, ya nos vamos. A veces creemos como: si yo tengo fe, la deuda va a desaparecer. No. Si yo tengo fe, mi mujer se va a componer. Menos. Es que ahorita como mi mujer no está aquí, pues se puede, ¿verdad? No. Fe no significa que va a ser fácil. Fe significa que va a ser posible. Pero esta situación en el pueblo de Israel y en la vida de Jonatán no cambió por cuestión de tiempo, cambió por la cuestión de una decisión cierto día. Y algunos aquí, y sin temor a equivocarme, todos los que estamos aquí tenemos una situación en nuestra vida que ya estuvo bueno. Tenemos una situación en nuestra vida que dices: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar lidiando con esto? ¿Hasta cuándo voy a estar cometiendo los mismos errores? ¿Hasta cuándo voy a seguir batallando con esta situación? ¿Hasta cuándo? Hasta que tú decidas que ese cierto día es el día de hoy y le empiezas a creer a Dios para dar los pasos que Él te está llamando a darle. ¿Cómo tener una fe audaz?
¿cómo puedo tener una fe audaz? ¿Sabes que todos tenemos una medida de fe? El tema es que cada uno de nosotros es responsable de acrecentar la fe y hacerla audaz. Y creo que en la historia de Jonatán, en el capítulo 14, podemos encontrar algunos pasos que él tomó para llevar esa fe religiosa del pueblo de Israel, que tenía todos los protocolos, tenía su programa de domingo, tenía sus congresos, sus reuniones de hogar, pero no le estaba sirviendo para cambiar su realidad. Y si nuestra fe no está cambiando nuestra realidad, es una fe muerta. Y yo no quiero que tú vivas una religión, yo no quiero que tú vivas una monotonía. Yo quiero que puedas experimentar el poder de Dios y la fe audaz todos los días de tu vida. Y el primer paso que podemos ver que Jonatán tomó está en el verso número 1, que dice: cierto día Jonatán le dijo a su escudero: ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Ve esto. ¿A dónde fue Jonatán? Jonatán fue al problema. Y a veces nosotros creemos que si ignoro el problema, no es un problema. Es lo que creemos. No, pues si llegó otra vez la tarjeta de crédito, ignórala. Por más que la ignores, lo único que va a pasar es que los intereses cada vez se van a hacer más grandes y más grandes. Llegó el diagnóstico, ignóralo. No lo ignores, enfréntalo. Jonatán no dijo al escudero: oye, pues vámonos, capaz y si nos vamos, pues nos van a olvidar y ahí nos van a dejar en paz. No, Jonatán entendía que la fe audaz no era para huir, sino era para enfrentar. No era para ignorar, sino era para vencer. Y lo primero que hizo Jonatán es dar el primer paso. Y es lo primero que tú y yo tenemos que hacer sobre esta situación. Ponle el nombre, ponle la etiqueta. ¿Qué es? Tu matrimonio, tus hijos, tu negocio, tus finanzas, tu salud, tu vida personal, tu caminar con Dios. Ponle el nombre y da el primer paso. Toma una decisión al respecto. Porque a veces decimos, como si no tomo una decisión sobre esta situación, pues no va a tener repercusión. Pero la verdad es que si no tomamos una decisión sobre esa decisión, la situación no se va a arreglar. Está este dicho popular que dice: el tiempo lo arregla todo. No es cierto, eso es una mentira. El tiempo nomás lo empeora. No atiendas una herida y verás si la herida no va a empeorar. No atiendas una enfermedad y verás si la enfermedad no va a empeorar. No atiendas un problema matrimonial y verás si la situación matrimonial no va a empeorar. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es dar el primer paso para enfrentar ese problema. Pero a veces no queremos, porque es un broncón, porque es un problema. Venir a Cristo no hace mi matrimonio fácil, lo hace posible. Por eso muchos matrimonios fracasan, porque el matrimonio no es fácil. Pero estando Cristo en medio de nosotros y obedeciendo a lo que Cristo me dice en su palabra, amando a la mujer como Cristo amó a su iglesia, y la mujer honrando a su marido, admirando a su marido, entonces las cosas no se vuelven más fáciles, pero se vuelven posibles. Pero si no identificamos el problema, ¿hacia dónde damos el primer paso? Jonatán tenía claro: el problema por el cual estamos en esta situación es por los filisteos, y vamos a dar el primer paso. Después continúa el verso 2, dice: mientras tanto, mientras alguien sí estaba haciendo algo al respecto, Saúl y sus 600 hombres. Ve cómo 2 pueden hacer más diferencia que 600. ¿Cómo dice el dicho? No somos muchos, pero somos machos. Al revés, ¿verdad? Pero cómo 2 hombres pueden hacer más que 600 hombres. Y yo no veo en ningún momento, y no te estoy diciendo que no es necesario, pero yo no veo a Jonatán orando, pero sí veo a Saúl sentado con 600 hombres y con todo el séquito de sacerdotes. ¿Y de qué le sirvió? Porque una fe muerta no sirve de nada. Y Dios nos ha llamado a una fe audaz.
Me pregunto, ¿cuántos de nosotros no es que no tenemos nada para cambiar la situación, sino que lo que tenemos no lo estamos usando eficientemente? Y nuestra fe se ha vuelto un accesorio que no tiene la capacidad de cambiar nuestra situación. Sea poco o sea mucho, lo que tienes en tu vida es más que suficiente para cambiar la circunstancia en la que estás. Para Moisés una vara era poco, hasta que se juntó con su mano y le creyó a Dios, y fue suficiente para liberar un pueblo oprimido. Para la mujer viuda en Reyes 4, un poco de aceite era poco, hasta que se juntó con la acción impulsada por la fe para conseguir tantas vasijas como fuera posible. Y dice que el aceite dejó de multiplicarse hasta que las vasijas se acabaron. En otras palabras, tu fe solamente te puede llevar hasta donde tú estás dispuesto a creer. Una piedra parecía nada comparado a la armadura de Saúl, pero cuando David la conectó con la fe en Dios, se convirtió en el arma más letal. Y a lo mejor lo que tú tienes lo consideras poco, pero deja que eso se combine con la fe puesta en Dios y verás cómo es suficiente para cambiar tu situación. Porque Dios puede hacer con mucho y puede hacer con poco. Mi pregunta es, ¿qué primer paso vas a dar hoy? Que ya identificaste tu situación, ¿cuál es el primer paso que vas a dar hoy? ¿Es tu matrimonio? ¿Cuál es tu primer paso? ¿Es tu vida espiritual? ¿Es tu relación con Dios algo tan crucial y tan determinante? ¿Cuál es tu primer paso? ¿Es un tema económico? ¿Es un tema de salud? ¿Cuál va a ser tu primer paso, familia? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Porque el hombre prudente no es el que escucha la palabra, sino es el que la escucha y la pone por obra. Y nada va a cambiar en nuestra vida si solamente estamos escuchando pero no estamos accionando. Entonces mi pregunta para ti hoy es, ¿qué primer paso vas a dar hoy? Isaías 41:10 dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Que el día de hoy, familia, sea el día, que sea ese cierto día en que le ponemos un hasta aquí al enemigo, le ponemos un hasta aquí a esta situación, le ponemos un hasta aquí a esta tendencia, le ponemos un hasta aquí a ese vicio, le ponemos un hasta aquí a ese problema, le ponemos un hasta aquí a esta circunstancia y damos un primer paso creyéndole a Dios que buenos son los planes que Él tiene planeados para nosotros. Continúa después. Primera de Samuel 14:4 dice, para llegar, entonces Jonatán se va con su escudero, nadie se da cuenta. Saúl está con sus 600 hombres menos 2, con sus sacerdotes, haciendo absolutamente nada, muriéndose de miedo. Pero en el verso 4 dice, para llegar al puesto de la avanzada de los filisteos. Ok, ya di un primer paso, no significa que es el único paso. Arreglar esta situación no significa que estoy a un paso de arreglarlo. A veces son 10 pasos, a veces es una vuelta y a veces son 7 vueltas. Pero Jonatán no tenía todo el plan hecho. Y el capítulo 14 nos permite ver que no tenía todo el plan hecho. De hecho, ahí va caminando con su escudero y dice, pues si nos dicen esto, hacemos eso, y si dicen esto, hacemos esto, ¿verdad? Porque a veces creemos que yo tengo que tener todo el plan para que Dios pueda hacer algo en mi vida. No, tú tienes que tener toda tu disposición y toda tu fe para que Dios pueda guiar tu vida. Eso es todo lo que necesitas. Y continúa y dice, y Jonatán tuvo que descender entre 2 peñascos llamados Bosés y Sené. Ese descender quiere decir tuvo que atravesar. Él tuvo que enfrentar. Número 2, atraviesa las circunstancias. Ahorita te decía, los problemas no se ignoran, se enfrentan. Quieres solucionar un conflicto, tienes que enfrentarlo, tienes que tener conversaciones complicadas, tienes que tomar riesgo, tienes que abrocharte el cinturón, ajustarte el pantalón y empezar a tomar pasos hacia adelante. Dice la Biblia que Jonatán tuvo que descender entre 2 peñascos, los cuales se llamaban Bosés y Sené.
Y en estos tiempos, las tierras, los valles, las montañas se nombraban de tal manera que recordara la esencia de ese lugar. ¿Te acuerdas cuando Abraham va a ofrecer el sacrificio a Isaac su hijo y Dios provee un cordero? Y Abraham bautizó ese lugar y le llamó Yahvé Jireh, que significa Dios provee. Abraham lo bautizó así porque ese lugar había sido donde Dios había proveído. Bueno, déjame te digo qué significa Bosés y Sené. Bosés significa peligroso, pegriloso, dijo el del TikTok, ¿verdad? Muy pegriloso. Y Sené significa filoso o alto, o sea, altamente peligroso. Lo que Jonatán estaba haciendo era altamente peligroso, pero la fe no hace las cosas fáciles, la fe hace las cosas posibles. Lo que vas a tener que hacer quizás es altamente peligroso. Quizás tener esa conversación con tu mujer, que el Señor te bendiga, va a ser altamente peligroso. A lo mejor esa conversación que vas a tener en el trabajo va a ser altamente peligrosa. Ay, ¿cuántos aquí tienen que tener una conversación en tu trabajo que no quieren tener? Yo tengo una conversación que le ha pateado el bote por un año. Y soy muy bueno. Hay personas que me aconsejan en mi vida y me dicen: ¿ya tuviste esa conversación? No, es que la temporada, no, es que ahorita, no, es que aquí. Ten esa conversación. Y esa conversación a lo mejor es altamente peligrosa. A lo mejor ese tratamiento es altamente peligroso. A lo mejor ese cambio en tu trabajo, ese cambio en tu negocio, ese cambio en tu familia, ese cambio es altamente peligroso. Pero tienes que estar dispuesto a atravesar las circunstancias. Dios nunca escucha esto. Dios nunca nos ha prometido facilidad. Dios, siendo Dios, pudiendo hacer lo que Él quiere y le place, Él no tuvo un sacrificio fácil. Él tuvo un sacrificio imposible y lo hizo posible. Porque Él nunca nos va a pedir algo que Él no esté dispuesto a hacer. Él nunca nos ha prometido facilidad, pero ¿sabes qué sí te ha prometido? Él te ha prometido fidelidad. Él es fiel a sus promesas. Él es fiel con los que en Él confían, y Él no defrauda a quienes ponen en Él su esperanza. Restaurar tu matrimonio va a ser altamente peligroso, altamente doloroso, altamente filoso quizás, pero no es imposible. Restaurar tu salud no será fácil, pero tampoco es imposible. Restaurar tu alma, tu mente, tu corazón, las heridas del pasado no será un proceso fácil, pero tampoco es imposible. Restaurar tu economía no será nada fácil, pero para Dios no hay nada imposible. Vamos, le puedes dar un aplauso a nuestro Rey. Así como Jonatán tuvo que descender. Es bien curioso porque hay lugares en los que Jonatán tuvo que descender y hubo otros puntos en los que tuvo que ascender. Y nada está en la Biblia por casualidad. Pero descender es, ¿sabes dónde Jesús tuvo su victoria? En la cruz, y luego descendió. Él descendió a la tumba. Él descendió al infierno y mostró su autoridad. Y algunos de nosotros vamos a tener que descender y pelear esa batalla. Pero así como Jonatán tuvo que descender, tú y yo tenemos que estar dispuestos a descender para atravesar a nuestros enemigos. Los enemigos que nos están queriendo separar del plan y el propósito y la libertad que Dios ha preparado y ha pagado con la sangre de su Hijo para cada uno de nosotros. David tuvo que enfrentar a Goliat. Daniel tuvo que enfrentar a los leones. Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron que enfrentar el fuego. La viuda tuvo que enfrentar la escasez. Jesús tuvo que enfrentar la cruz.
Y tú y yo vamos a tener que enfrentar a nuestros enemigos, pero ninguno de ellos fue defraudado al poner su confianza en Dios. Ahora, si tú lees la historia, te darás cuenta que la Biblia nunca nos oculta el hecho de que Jonatán había muchas cosas que no entendía y no sabía cómo sucederían. Y a lo mejor ahorita tú estás diciendo, chin, pero si doy este paso, ¿cuál va a ser el segundo? Y si yo hago esto, ¿cómo va a reaccionar esta persona? Y si yo hago esto, ¿cómo va a salir el tratamiento? Y si yo hago esto, ¿cómo va a salir el negocio? Y si yo hago esto, ¿qué va a pasar después? Pero yo creo que es intencional la palabra al mostrarnos que Jonatán no sabía absolutamente todo el plan. Pero fe es la capacidad de dar el primer paso sabiendo que Dios tiene el resto del plan. Y a algunos de nosotros nos gusta tener todo bien claro, todo resuelto. Pero yo siento que a veces Dios no nos dice el plan completo porque no le creeríamos lo que Él está por hacer. Y ahorita vamos a ver cómo esta historia se desenlaza. Primera de Samuel 14, verso 8 al 10 dice: muy bien, le dijo Jonatán, cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y nos subiremos hacia ellos. Si nos dice suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. Ahora, pudiera parecer como que Jonatán está dudando, no, como ya dio su primer paso, ya salió del campamento, ya descendió entre Bosés y Cenés, pero ahora están los filisteos. Y voltea con su escudero y le dice: bueno, si dicen que nos van a matar, nos quedamos aquí. Y no dice que se van a ir, nomás a lo mejor ahí vamos a ver qué vamos a tener que hacer. Y si dicen que subamos, pues la señal de Dios de que Él nos va a ayudar a derrotarlos. Y pudiera parecer como que Jonatán está empezando a dudar, pero Jonatán no está dudando de Dios, solamente duda de su corazón. Duda de: no quiero verme engañado por mis sentimientos y por mis emociones. Porque más adelante, cuando los filisteos los ven, en el verso 12, le gritan a Jonatán: suban aquí y les daremos una lección. Y mira lo que respondió Jonatán: vamos, sube detrás de mí, porque el Señor nos ayudará a derrotarlo. No había duda en Jonatán. Él estaba convencido: Dios realmente me está llamando a esto. Y yo muchas veces me he metido en problemas que Dios no me ha llamado, pero Jonatán se estaba cerciorando de que Dios era el que lo estaba llamando a pelear. Jonatán sabía en este punto que Dios lo había llevado hasta ahí y que no lo iba a dejar en vergüenza. Dios no te trajo hasta este punto para que fracases. Dios no te ha mantenido con vida hasta este día para tu destrucción. Dios no te ha mantenido con vida y con cuidado y te ha traído a este lugar, este domingo, este cierto día, nomás para que al final de la película fracases. La razón por la cual Él te ha traído hasta aquí el día de hoy es porque Él sigue teniendo un plan para tu vida, a pesar de las decisiones que otros han tomado sobre tu vida, a pesar sobre las decisiones que tú mismo has tomado sobre tu vida. Él no te trajo hasta aquí para morir. Él te trajo aquí para que veas su poder y su gloria resplandecer sobre tu vida. Verso 13: así que escalaron usando manos y pies. Cuando dice usando manos y pies, yo me lo imagino como un perro impetuoso. Jonatán creyendo en su promesa, creyendo en lo que Dios le había dicho, yendo con todo. No nomás se fue caminando, se fue como un perro corriendo, pies y manos, escalando, determinado y decidido a vencer a su enemigo. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de 1/4 de hectárea. Ahora imagínate el impacto que fue esta escena para los filisteos, ver en cuestión de segundos como 2 hombres mataban a 20 hombres. Y eso es impresionante porque los filisteos no estaban viendo a Dios, pero Dios estaba ahí. Los doctores no van a ver a Dios, pero Dios está ahí.
Los bancos no van a ver a Dios, pero tú sabes que Dios está ahí. Tus vecinos no van a ver a Dios en tu matrimonio, pero tú sabes que Dios está ahí en medio de tu matrimonio, haciendo lo que era imposible, posible. De repente, cuando el ejército vio esto, dice, se llenó de pánico. Tanto que los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto, se llenaron de pánico. Sus enemigos se llenaban de pánico al ver la osadía, a ver la eficiencia, a ver las habilidades, a ver la forma y la determinación como estaban peleando. Y esto me lleva a mi punto número 3. Pelea con el corazón. Es porque Dios está contigo, es porque Dios está conmigo, que voy a dar lo mejor de mí. Jonatán dijo, si Dios me ha dado esta señal, no voy a ir mediocremente, voy a ir con todo lo que tengo. Voy a ir con pies y manos, con alma, espíritu, mente y corazón, y le voy a dar lo mejor a Dios, porque estoy listo para ver a Dios darme lo mejor de Él. Ve con todo el corazón, ve